Mire, ya con nosotros un buen amigo. Hablar del pastor Joel Torres y del pastor y el doctor Joel Torres es hablar de un hermano querido. Bueno, todos ustedes lo conocen ya. Ustedes conocen que el pastor Joel Torres, con una capacidad de poder transmitir palabra extraordinaria y unos conocimientos poderosos para la gloria del Señor, él está aquí hoy, nuevamente como todos los martes a esta hora para compartir las enseñanzas bíblicas que nos pueden presentar a nosotros herramientas de cómo poder manejar los conflictos en la iglesia, cómo poder manejarlos. Y el pastor Joel Torres viene listo hoy para trabajar con más herramientas sobre esto. Pastor, que esté con nosotros como todos los martes. De verdad que es una tremenda experiencia, hermano. Amén. A Dios le damos toda la gloria, toda la honra, y es un privilegio el estar aquí en Tertu Hablemos con el pastor Jesús Semidey, y de verdad el grupo tan tremendo y maduro de pastores, pastoras, matrimonios que hay en este programa para la ayuda de la experiencia pastoral. Lo agradecemos mucho. Ser parte de este equipo. Gloria a Dios, Amén. pastor. Tú eres una bendición Amén. para nosotros. El Señor nos está bendiciendo con tu cátedra, con tu palabra. Y estoy listo y estoy deseoso de escuchar lo que Dios ha puesto para hoy. Así que adelante, pastor. Amén. Quisiera leer el capítulo 21 de Mateo, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Pastor, pastora que me está escuchando, candidato a pastor, líder y a un laico que nos está escuchando a través de este gran programa mañanero de ayuda espiritual y ayuda en asesoría en cómo trabajar. No hay día en donde un líder no enfrente conflictos. Jesús mismo nos los enseña, porque aquí, en este capítulo de Mateo, Mateo se le conoce como el evangelio del rechazo. En su tercer año ministerial, ya Jesús, vemos que en ese capítulo y capítulos venideros, ya había entrado al templo, expulsado a los cambistas y tuvo que hacer aquella enseñanza que para muchos es muy controversial, pero la hizo y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero qué tremendo que nunca se van a acabar los religiosos y los que pretenden saber mucho en el templo. Y aún haciendo eso, como quiera, asediaron a Jesús. Y cuando estaba allí, Mateo, cuando damos una explicación de Mateo, vamos a entender por qué leímos este versículo. Mateo quiere probar que Jesús es el Rey de Reyes. De hecho, cada evangelio tiene una particularidad que lo identifica. Marcos, las palabras que más abundan son y de momento y de repente, pero de pronto. A Mateo lo caracteriza los sueños, las visiones. A los judíos les encanta y les gusta mucho los sueños, las visiones. Y aún en la historia de Jesús, Mateo refleja la visión del ángel a María, a José, la visión en el templo a Zacarías, para el nacimiento de su hijo en la edad avanzada junto con Elizabeth. Y eso hace Mateo. La frase que más abunda e importante en Mateo es, esto que dijo Jesús fue dicho por el profeta tal. Entienda lo que dice Mateo es,
Más que el evangelio es quién lo está diciendo y a quién lo está diciendo. Y Mateo se está enfrentando a un conflicto grande que nunca cesó, como nunca cesa en nuestras iglesias. A veces los más problemáticos son los que más alardean saber Biblia y recitan. Y esa es característica de los religiosos y de las personas a veces más problemáticas. Y me está diciendo que Jesús sanó ciegos y cojos. ¿Por qué Mateo? Porque sabemos que Jesús hizo milagros, pero no, ¿a quién lo está diciendo? Una de las particularidades que prueba Mateo que Jesús es el Mesías es ese versículo. Ningún profeta sanó un ciego de vista. Quien inauguró ese ministerio fue Jesús de Nazaret. Isaías ya lo predijo y lo profetizó. Y los ojos de los ciegos sanarán y ellos verán, el oído del sordo oirá, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará. Y Mateo está probando a los judíos. Jesús es el Mesías, es el Salvador. Está sanando ciegos, pero ven, pastores, los religiosos, muchas veces la característica es que van a ocupar un lugar en nuestras bancas, pero no van a dejar que Jesús ocupe un lugar en su corazón. Esto es una escuela para entender, pastores. No podemos poner a cualquier persona a liderar ministerios. Actúe con sabiduría. Ore. No pretenda poner ministerios rápidos. Escuche bien, el error muchas veces ministerialmente nos dejamos llevar por el me cae bien. Son personas adultas, créame, a veces los líderes más problemáticos vienen de experiencias de antaño con malas costumbres, alardean. Son personas que ocupan, escuche bien, a veces lugares donde no se someten a la autoridad. Líderes que no, como dicen en Puerto Rico, no se deje llevar porque diezmen bien. Dele tiempo a que evidencien frutos, a que tengan una cualidad grande, la humildad. Vaya viendo los pequeños detalles. Estos religiosos, aquí dice que cuando estaba Jesús haciendo milagros y prodigios, los que estaban teniendo que hacer lo que no se supone, los niños en edad, dice aquí que los jóvenes en edad. ¿Qué regla tenían los judíos? 30 años para ser un hombre. A los 30 años había que leer entonces el permiso para el cantar de los cantares por el fuerte contenido erótico. David comenzó a reinar a los 30 años. En Génesis dice la palabra que cuando usted estudia los tiempos, dice que después de 25 años, Dios le pide a Abraham a su Isaac. O sea, Isaac tenía sobre 25 años, pero todavía en la cultura judía era un niño. Jeremías, cuando Dios lo llama, él dice, no me van a escuchar. ¿A qué está aludiendo Jeremías? A la edad. No tenía la edad para hablar porque en la cultura judía a los 30 años es declarado el varón un hombre hecho y derecho que tenía control de sus emociones internas y externamente. El ciego del estanque de Siloé, cuando Jesús lo sana y va y lo presentan ante los sacerdotes que no quieren probar el milagro hecho, que él dice, miren, yo una cosa yo sé que era ciego y ahora veo. Y ese ciego les da otro problema que tenían ellos espiritualmente. Aparte de ceguera, él les dice, ustedes son sordos, que no quieren oír la verdad. Les diagnostica que verdaderamente él veía sin tener astigmatismo 20/20.
Pastores, a veces los peores ciegos los tenemos en la iglesia, gente que ve bien y no quiere ver la verdad. Pastor, permíteme decir algo. Lo primero es, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, es importante que ustedes den share a lo que estamos hablando en esta mañana y a lo que ciertamente se está produciendo aquí. Ustedes son testigos de la calidad del material y de la información que se vierte aquí en Tertu Hablemos. Esto tiene que llegar a gente, a pastores, pastoras, a líderes. Y yo te invito de favor y te pido con todo mi corazón que ciertamente puedas compartir esta información. Colócala en tus redes para que ciertamente otros y otras puedan disfrutar. Hay un montón de personas conectadas. Pues mire, comparte esta transmisión, colócala en tu página para que otros y otras puedan recibir esto. Lo segundo que quiero decirte, pastor, es que lo que tú estás compartiendo es tan poderoso que hay gente que está reaccionando a tu palabra. Por ejemplo, Lady Ann está diciendo, wow, ocuparán un lugar en las bancas, pero Jesús no ocupa un lugar en su corazón. La pastora Ana Luisa Otero dice, tremendo. La iglesia Tabernáculo de Amor dice, uy, muy cierto. Cuando religiosos hay en el templo, poderosa palabra. Está el pastor, el buen amigo Elliot Angueira nos dice, Pastor Joel, ¿sería propicio diferenciar el obtener conocimiento de la motivación con la que se use ese conocimiento? Así que el pastor Joel te la contestará ya mismito. La pastora Omaira McNamee desde Panamá nos dice, es de gran bendición, es un manjar gratuito lo que estamos recibiendo. Ana desde Chile conectada con nosotros y envía un abrazo. Así que la gente está conectada con nosotros. Vamos, comparta esta transmisión. Pastor, interesante. La gente está allí y voy a cerrar con esto. Lucas en un momento dado presenta, y estuve predicando de esto el domingo, así que lo tengo bien fresco en mi cabeza. Lucas presenta que Jesús estaba enseñando y mientras está enseñando, estaba la gente que tenía profundas necesidades, pero Jesús dice que llegaron de diferentes aldeas y de tribus. Estaban allí los fariseos y los maestros de la ley. Lucas tampoco encierra y deja fuera del panorama que dentro de una congregación van a haber gente que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan una buena palabra, que necesitan un milagro, que necesitan escuchar ciertamente una voz que les arroje bendición a sus vidas. Pero también Lucas presenta y dice que ahí estarán los fariseos y los maestros de la ley. La gente que ciertamente también serán los difíciles en la iglesia, los que uno tiene que amar, porque ciertamente ese es el mandamiento de amarlos, pero no es fácil tampoco amarlos. Sin lugar a dudas, me parece que lo que tú estás presentando y el cuidado que hay que tener en el momento de nosotros ubicar personas en la iglesia, en los lideratos, debo decir, son cosas tan importantes, pastor y pastora, que hoy estamos sin lugar a dudas recibiendo un tremendo manjar. Pastor, adelante. Amén. Conózcalos bien. Hermanos, que sean servidores. A la hora de escoger, ya sea una iglesia congregacional o si es el pastor el que los nombra, ore y pídale discernimiento al Señor. Vaya viendo lo que van reflejando a diario estos religiosos, porque saben mucho de la Biblia, pero viven poco la palabra. Mire cómo lo dije. La citan, pero la viven poco. Wow. Yeah. Y se prueban a la hora, hermanos, de decir lo siento, disculpe. El mundo tiene que girar, los religiosos, el mundo tiene que girar a su manera. Y estos religiosos, hermanos, estando en este momento clave del año difícil de Jesús, del rechazo, los que no tenían edad, ¿ve? Por eso ese ciego, como explicamos ahorita, tenía que tener 30 años, porque cuando llaman a sus propios padres a testificar en contra, ellos dicen, edad él tiene para defenderse, que hable por él mismo. Tenía más de 30 años. Podía decidir por él mismo en la sinagoga y orar por él.
entienda por qué Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, para que nadie le dijera siéntate y cállate. Jesús se sometió. Excelente. Los líderes se tienen que sujetar y obedecer. Hermanos, el que aprende a obedecer sabrá cómo dirigir. Cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, ¿qué dice Lucas capítulo 4? Allí fue a la sinagoga, se sujetó a las leyes terrenales y allí él no pidió el rollo, le dan el rollo de Yeshayahu, Isaías. Ese rollo mide 22 metros de largo. Qué casualidad que cuando Jesús lo da, no lo pidió, aleluya, abrió 22 metros. Y cuando él cita y pone su dedo a leer, gloria al Señor. Gloria a Dios. Él leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, a dar apertura de cárcel y a dar manto de gloria. Hermanos, él sí, y como él era la palabra viviente, él añadió otro versículo y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Esto es lo que está evidenciando Mateo 21. Los que tenían que estar adorando y patrocinando a Jesús eran los sacerdotes y escribas, pero el manto de religiosidad, de hipocresía, que Jesús les está diciendo, ustedes nunca han leído que de la boca de los niños y de los que maman, esa profecía ellos la sabían desde el Salmo 8. La tenían copiada en sus manos y en los burdeles de las puertas de sus casas, pero no la vivían en el corazón. Jesús les está diciendo, ¿nunca leísteis? Sí la leían, es que no la vivían. Y Jesús hace una reimpresión 1000 años después de esa profecía de David y dice, ¿ustedes nunca han leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Los niños en edad, que no se supone que estuvieran allí, eran los que estaban avalando el ministerio cuando estaba sanando ciegos de vista y ciegos que tenían ojos y no querían ver. Y eran los que le estaban diciendo a Jesús, Hosana, Hosana, libéranos de este yugo, sálvanos de este yugo opresor. Hermanos, dando una ley hermosa a la hora de adorar, no hay reglas humanas. A la hora de bendecir a Dios, esto es lo que enseña este versículo profundo de Mateo 21, versículos 14 al 16. Alabanzas al nombre del Señor. Examine bien a quien Dios pondrá a través de usted, pastor. Examine bien. Entienda algo que es una premisa que yo creo que no está fallando en ninguna iglesia. Los más problemáticos, fariseos a veces más problemáticos, son los que más tiempo a veces llevan en el evangelio. Así es. Siempre, así es. pero por lo general. Así es. Que cuente con las nuevas ovejas. Cuenten con esos niños, capacítelos. Dicen que es mejor negociar con un talibán que con un religioso, porque el talibán cede y llega a la paz. El religioso prefiere beber veneno antes de aceptar que está en lo incorrecto. Wow. Óigame, ahí está la palabra dada, sin lugar a dudas. Palabra buena en esta mañana, como siempre, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Del Señor. Hoy, pastores y pastoras, me parece que el Espíritu Santo, y no sé, yo estoy tratando de leer el feeling del Espíritu, Pastor Joel, porque desde que el Pastor Candelaria comenzó a trabajar la palabra, él está reafirmando el llamado de Dios en la gente y está en una reafirmación del Espíritu. Aparte de eso, tú traes esta palabra y el comentario de las personas es que mientras tú estás hablando la palabra, hay un movimiento del Espíritu, Dios hablándole a la gente.
Entonces, parece ser, y mientras lo estoy diciendo, estoy sintiendo el toque del Espíritu. Hay un movimiento lindo, pastor. Me parece lo que Dios está enfatizando en esta mañana en algo. Y Dios está enfatizando ciertamente en que los pastores y las pastoras han sido llamados por Dios. Y aún en medio de las situaciones y de los trabajos duros que tenemos que enfrentar y que tenemos que de alguna manera resolver y trabajar y bregar con personas duras en la comunidad de fe, Dios te llamó al ministerio. Tú has sido llamado por Dios. Dios está contigo como poderoso gigante y no debes ciertamente tener la duda de que Dios en ese proceso te va a ayudar y saldrás en victoria de allí, Pastor Joel Torres. Amén, hermanos. Si hay persecución, hermanos, es buen síntoma de que Dios está allí para exhibirte como la luz. Hermanos, la presencia de pruebas no significa que Dios está ausente. Así es. Dios te llamó. Él te va a ayudar a crecer en medio y a que la palabra y al que el quien llamó, Él va, aleluya, a defender y hacer saber que la verdad es una, la verdad es absoluta. Aleluya. Totalmente. Del Señor. Totalmente de acuerdo, pastor. El Señor ciertamente te ha usado para bendecir la vida de tantos pastores y pastoras para la gloria de su nombre. Y en la mañana de hoy honramos a Dios por la bendición de tenerte en medio de nosotros y porque Dios te usa con una palabra que toca el corazón de todos nosotros. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo? ¿Cómo la gente puede tener acceso a tu información para que puedan, ¿verdad? Continuar recibiendo toda esta palabra buena que Dios ha puesto en ti? Amén. A través de Iglesia Cristiana Adviento, Pastor Joel Torres Rivera, o a nuestro número de celular personal, 787-234-5791. Estamos para servirle, ¿verdad? Para orar por usted o cualquier duda. Estamos a las órdenes. El pastor y el doctor Joel Torres es un gran siervo de Dios que ustedes han visto, como Dios lo usa con una palabra poderosa. Así que ya ustedes tienen la información del pastor y qué bueno nuevamente, pastor, tenerte en medio de nosotros. Le pido a Dios que te continúe bendiciendo en todas las tareas que Dios ha puesto en tus manos, hermano querido. Que la paz del Señor sea contigo, que sea con todos los tuyos. Sabes que te amamos y respetamos tu ministerio. De verdad que Dios te usa de manera extraordinaria. Que tengas un excelente día. Que el Señor permita que esta semana sea una gran semana para ti y para todos los tuyos. Igual a ti, pastor Semidey, pastor amigo. Gracias por programas como estos, donde hay una voz, amén, directa del cielo de ayuda hacia un ministerio tan criticado, tan poco entendido, pero tan necesario como el pastor. Totalmente de acuerdo. Un abrazo, hermano mío. Sabes que te amamos, brother. La paz de Dios. Dios les bendiga a todos. Que se un abrazo.